Buenos días, tengan todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión del día domingo que tenemos para los diferentes lugares en Colombia, como es Bogotá, Girardot, Cartagena, Zipaquirá, La Guajira, Armenia, Bucaramanga, Cali y todos los lugares en donde pudiera llegar esta señal en Colombia. Les mandamos un fuerte abrazo. Asimismo también a nuestros hermanos y amigos en México, en Estados Unidos y en cualquier otro lugar donde llegue esta señal. Queremos el día de hoy comenzar un nuevo ciclo de enseñanzas con la ayuda de Dios, pues que se ha titulado La familia en crisis, derrumbe de la sociedad. Creemos que es un tema interesante, es un tema importante y un tema pues que necesitamos nosotros abordar, entender y sobre todo pedirle a Dios gracia y sabiduría para aplicarlo a favor primeramente de nuestra propia familia y también de otras familias que nos interesan, de nuestros seres queridos y de una sociedad que lamentablemente se está desmoronando, se está desintegrando. Y quiero leer un texto en la Escritura que es el Salmo 127, en el versículo 1. La Escritura dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La verdad es que nuestra roca de cimiento estable, en donde tenemos que basar nuestra vida, en la toma de decisiones y aún nuestra familia, pues ese solamente es Dios. Ninguna otra persona ni ninguna otra situación o circunstancia nos debe de hacer pensar que algo distinto a Dios debe ser la base de nuestra vida, de nuestra familia y ojalá también lo fuera de la sociedad. Vamos a rogarle a Dios que esta serie de enseñanzas y que la reunión del día de hoy sea de mucha bendición para tu vida, para nuestra vida y para todos los que escuchemos, y que también nos beneficiemos y podamos beneficiar a otras personas, no solamente con la palabra, sino con un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de vida que es necesario en un tiempo complicado. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Alabamos a Dios con libertad para después escuchar su palabra. Padre, te damos muchas gracias por un nuevo día. Gracias por tus bendiciones que son nuevas también y que se renuevan a cada mañana como tu misericordia. Te rogamos que el día de hoy nos acompañes como lo has estado haciendo todos los domingos, y que respaldes tu palabra, que respaldes esta alabanza también, Señor, y que todo lo que hagamos en tu nombre sea bendecido. Llega a los hogares con mucha necesidad y a las vidas con dificultades. Te lo rogamos porque el milagro de que el corazón del hombre pueda cambiar solamente lo puedes hacer tú. Te creemos, Dios, en esta mañana, y en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Tenemos un Dios muy, muy grande.
alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Así es, Señor, Jesús, porque tú no fallas, Jesús, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. En Jesús puse toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor, puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Muchos oirán y creerán. Jesús confiará, en ti se gocen y se alegren todos los que te buscan y digan sin cesar. Cuán grande es nuestro Dios. En Jesús puse toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor, puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Muchos oirán y creerán. Y en Jesús confiarán, en ti se gocen y se alegren todos los que te buscan y digan sin cesar. Cuán grande es nuestro Dios. En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan y digan sin cesar. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios.
Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor, sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor. Amén. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. En mi vida reinará. En mi vida reinará. Amén, Señor. Amén, Jesús. En ti confiaremos, Jesús, porque tú eres la roca, Señor, cuya obra es perfecta, Jesús. Porque tú eres el fundamento que está firme, Señor, que no se mueve, Señor. Que tu palabra, Señor, reine en nuestras vidas, Jesús. Te alabamos, Señor, te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén, Señor. Bendito seas, Jesús. Muy buenos días, qué gusto nuevamente estar con ustedes, con todos aquellos que, bueno, pues que ya es una costumbre vernos aquí cada domingo y con los que también hoy nos acompañan por primera vez. Siéntete bienvenido, sean bienvenidos todas las personas que llegaron entre lo que fueron los cantos y lo que va a ser la palabra ahora, que vamos a platicar, que vamos a predicar. Y bueno, pues muy contento también porque hoy vamos a comenzar un ciclo nuevo de enseñanzas que te aseguro que van a ser
no solamente muy importantes, sino que además van a ser de mucha utilidad si tú estás buscando de Dios, si tú estás preocupado por tu familia, si tú estás preocupado por las cosas que están pasando en este mundo y en la sociedad. Te aseguro que van a ser de mucha bendición para tu vida, ¿ok? Hoy precisamente el tema que vamos a ver es la introducción, vendría a ser una introducción, y lo he titulado Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Este es un versículo de la Biblia, es un verso que encontramos en uno de los salmos. Son palabras del rey David que ahora vamos a leer y que te voy a explicar para que puedas entender por qué está escrito ese versículo y qué puede significar para nosotros. Entonces, si quieres, leemos el salmo en cuestión, que es el Salmo 11, y lo vamos a leer todo porque es un salmo muy cortito y es un salmo que dice varias cosas y que necesitamos entender esas cosas que dice para poder comprender bien de qué está hablando el Señor por medio de David cuando dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Vamos a leerlo. Dice el Salmo 11, al músico principal, y te dice, Salmo de David, no deja duda, o sea, no lo escribió Asaf, ni los hijos de Coré, ni nadie, sino David, es un Salmo de David y eso nos ayuda para entender su significado mejor. Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Es un salmo corto, ahora si quieres lo volvemos a leer, pero primero le pedimos a Dios que nos ayude a entender y que nos ayude, que me ayude a mí a platicar y a darme a entender. No es cosa sencilla decir que vamos a abrir las Escrituras para hablar la palabra de Dios y creer que lo que vamos a hablar es algo tan importante como la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos, eso está fuera del alcance de cualquier hombre y es algo que concierne al Espíritu Santo. Por lo tanto, pidamos juntos, si tú quieres que Dios te hable, que sea el Espíritu Santo el que te hable. Amén. Padre, te rogamos tu asistencia y tu presencia en medio de nosotros para abrir las Escrituras, para hablar las Escrituras y para que podamos entender los principios que tú quieres depositar en nuestro corazón. Señor, que en tus Escrituras sea evidente el Señor Jesucristo y que el Espíritu a quien invocamos pueda revelarlo y pueda revelar sus verdades en cada uno y en cada una de los presentes, Señor. Que todos los que estamos aquí podamos ser enriquecidos por tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así sea. Vamos a volverlo a leer. Dice el Salmo 11 al músico principal, Salmo de David. Dice, en Jehová he confiado. O sea, David ha confiado y confía en el Señor. Y por esa razón dice, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco,
disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Eso también es una promesa y es una esperanza. El hombre recto verá su rostro, lo verá cara a cara, así como el Señor Jesucristo lo dijo todavía más claramente. Ahora, este salmo obviamente tiene un contexto. Ya vimos que este salmo es un salmo de David. Y bueno, ¿qué había pasado? Había pasado lo siguiente. ¿Te acuerdas de algo que conocen la mayoría de las personas, religiosas o no religiosas, que conocen la Biblia o que no conocen la Biblia, e incluso los niños en las escuelas dominicales? Es uno de sus temas preferidos, que es el de David y Goliat. Había, dice la Escritura, un hombre entre el pueblo de los filisteos, enemigos del pueblo de Dios y enemigos de Dios, que estaba provocando y que estaba avergonzando al mismo Dios y al mismo Dios representado por su pueblo. Estaba avergonzando a los ejércitos de Dios y se estaba burlando literalmente de ellos. Eran los tiempos en donde el rey Saúl donde Saúl era el rey y donde David no era todavía nadie. Bueno, no era nadie a los ojos de las personas, pero ya era alguien a los ojos de Dios, porque ya Dios lo había escogido, se había fijado en él y él iba a ser, ya de alguna manera había pensado que él sería el próximo rey. ¿Por qué? Porque Saúl no estaba haciendo las cosas bien. Date cuenta que Saúl, quien era físicamente probablemente unos 20 centímetros más alto que David, físicamente probablemente de aspecto más vigoroso incluso que David, no estaba haciendo las cosas bien, ni como gobernante, ni estaba honrando a Dios. Él había decidido en su corazón algo malo. Ya la Escritura nos deja ver que él había dicho en su corazón cuándo obedecer a Dios, como que no estaba su corazón alineado a lo que Dios quería siempre de él, sino a veces sí, a veces no. Y también cuánto, o sea, cuándo lo obedecía y cuánto lo obedecía. Era una persona que no estaba siendo guiada, no podía ser guiada por Dios. ¿Por qué? Porque se obstinaba, porque porque había veces que sí lo obedecía y había veces que no lo obedecía, ¿sí? Entonces, cuando sale el gigante Goliat a provocar al escuadrón, a los escuadrones del Dios viviente, Saúl no tiene la fuerza moral, no tiene la fe, y entonces este hombre día tras día, Goliat, provocaba y avergonzaba a los ejércitos de Dios. Pero en un momento dado estaba por allá David, a quien su padre le había mandado que llevara algo a sus hermanos, y estaba por allá de casualidad, digamos. Claro, de casualidad. No, porque eso no existe. ¿Por qué? Porque todo está en las manos de Dios. Él decide las cosas y Él permite las cosas. A Él no se le escapan los detalles. Y entonces estaba por ahí David. Y entonces en un momento en el que estaba él y que aún sus hermanos estaban malinterpretando las intenciones de David para estar ahí en el ejército, para haber ido al ejército, sale Goliat, como todos los días anteriores, y empieza a hablar mal de Dios, y empieza a hablar mal del pueblo de Dios, y empieza a hablar mal de los principios de Dios y de los planes de Dios, vociferando. Y entonces David, quien era un hombre que había confiado en Dios,
porque ahí lo ves tú, ¿verdad? Ahí lo dice en el Salmo. En Jehová he confiado. Es algo que tenía David como un principio en su vida, confiar en el Señor. Y entonces cuando escucha a Goliat, entonces dice, ¿qué le pasa a ese? ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué no hace nadie nada? ¿Por qué ese hombre se pone a hablar en contra de Dios? ¿Por qué se pone a hablar en contra del pueblo de Dios? ¿Por qué se pone a decir lo que dice y nadie lo enfrenta? Entonces, después de que sus hermanos y otras personas mirándolo, recelosos de él dice, no, esa persona no puede hablar así. Y él, quien estaba confiando en Dios, quien tenía a Dios como prioridad, quien había decidido que Dios era lo más importante en su vida y que por lo tanto eso iba a ser notorio, él dice a Saúl, yo voy a enfrentar a ese gigante, yo lo voy a enfrentar. Saúl obviamente cuando lo ve jovencito y lo ve inexperto, pero lo ve inexperto en el sentido de lo que los hombres le podían enseñar. ¿Por qué? Porque él en la soledad, porque él en la experiencia ya había conocido a Dios y cómo Dios ayuda a los que confían en él. ¿Ok? Así Saúl le quiso poner su armadura para que enfrentara al gigante y David no pudo andar con su armadura, con la armadura de Saúl. ¿Por qué? Porque ya tenía su armadura, ya tenía esa armadura espiritual de la cual nos habla Efesios. O sea, él ya estaba revestido de ese poder, ya estaba revestido de esa confianza del Todopoderoso, ¿sí? Esa confianza en el Dios, en el único Dios, que todo lo puede, que aún lo imposible lo puede, y entonces él dice, yo lo voy a enfrentar. Y entonces cuando Goliat lo ve, entonces lo menosprecia, obviamente, y empieza a decir cosas contra él. Bueno, así como Goliat vociferó, así David confió en Dios. Y dijo palabras también durísimas, y dijo, sí, tú dices eso porque vienes a mí con jabalina y con lanza y con armadura y con coraza y vienes a mí con espada, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo, ¿sí? Y entonces dice, y yo hoy te voy a cortar la cabeza y voy a poner tu cuerpo para que sea alimento de las aves. Palabras durísimas, tanto de uno como del otro, pero Dios respaldó a David, ¿sí? Ya sabemos la historia, es una historia conocida, pero es una historia llena de enseñanza porque es una historia que nos deja ver que por más grande que sean los enemigos, si nosotros confiáramos, entonces no tenemos por qué huir, no tenemos por qué acobardarnos, no tenemos por qué callar cuando tenemos que hablar, no tenemos por qué no defender los principios y al mismo Dios de las Escrituras. ¿Sí? Ahora, si tú revisas el Salmo, ya estás entendiendo, porque está diciendo ahí, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque los malos tienden el arco, porque disponen las saetas por sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. O sea, por el hecho de que los malos persiguen a los buenos, por el hecho de que los injustos persiguen a los justos, por el hecho de que los incrédulos hacen que los creyentes se avergüencen o quieran avergonzar a los creyentes, dice, por eso voy a huir al monte, voy a escaparme, voy a huir acobardado. ¿Ok? Entonces ya estás entendiendo un poquito el contexto, pero todavía no es ese exactamente el contexto. Estoy hablándolo para que tú veas qué sucedió. Y bueno, tú sabes que, que David, que en ese tiempo no era rey todavía, bueno, pues efectivamente terminó con Goliat. Y bueno, fue un acontecimiento
que no pasó desapercibido de nadie, que el mismo rey, pues obviamente el rey Saúl se puso contento inicialmente, que todo el pueblo recobró la fortaleza, la confianza, el ánimo. ¿Por qué? Porque aquel enemigo había sido derrotado, aquel enemigo aparentemente imposible de vencer, aquel enemigo que era formidable, digamos, que era como, bueno, no había quien pudiera ponerse delante de él, había sido derrotado. Entonces eso infundió aliento en el ejército y en el pueblo y no pasó desapercibido de nadie. Pero después de unos días, como esto pasó de boca en boca, como esto se conoció, se hicieron canciones por ahí. Y cantaban las muchachas, dice, que Saúl mató a sus miles y que David mató a sus 10,000, queriendo decir con esto, cantando en los corros y en las, no sé, o sea, como pues cantan los jóvenes y cantan las jóvenes, ¿no? Y estaban diciendo, Saúl es excelente, es formidable también, pero David es mucho más todavía. Saúl puede con 1,000, pero David con 10,000. Y estas cosas no le gustaron al rey Saúl. No le gustaron porque su corazón no era bueno, porque su corazón, ya te dije, que no se sometía a Dios en todo, se sometía aparentemente en algunas cosas y en otras no. Y no solamente en eso, sino cuando él quería. O sea, su corazón no era recto delante de Dios. Por eso la envidia se metió, por eso estos cantos y estas alabanzas que se hacían en torno a David no le gustaron nada porque se llenó de celos, de envidia, porque vino a él la idea de que David le quería quitar el trono cuando eso no era cierto y empezó a quererlo matar. Y lo intentó no una vez ni dos, sino muchas veces intentó matarlo. De modo que David tuvo que irse. Pero ojo, esto no contradice al Salmo como contexto de lo que estamos leyendo, porque de hecho es el contexto, la persecución de David por medio de Saúl. Saúl está persiguiéndolo, lo quiere matar, porque tiene celos, porque tiene envidia, porque vino un mal espíritu, dice la Escritura, sobre él, y entonces lo quiere matar. Y David no tiene más remedio que apartarse de ahí. Pero como te digo, él no huye por cobarde. Él no huye porque entonces esa confianza que había demostrado en Goliat se le esfumó. No huye por eso. Huye porque si no, el Señor, o sea, porque si no, eventualmente Saúl lo va a matar y Dios tenía un propósito y un plan. Y entonces se va. ¿Por qué? Porque Saúl ya había sido de alguna manera desechado. No era el rey que Dios había pensado para ese pueblo, sino David ya era el que había sido ungido. De modo que los planes de Dios, David iba a ser el rey. Y por lo tanto, lo aparta. Dice la Escritura que se fue a una cueva en un lugar que se llama Adulam, la cueva de Adulam. Muy interesante también porque, bueno, es una cueva que queda, ponle, como a 25, 30 kilómetros de Jerusalén. Y entonces, ahí en esa zona montañosa se fue a una cueva. Y dice la Escritura que con él se fueron muchas otras personas. Él no se fue solo, se fueron muchas personas. Dice que se fueron los afligidos que puedes entender que estando en una situación de injusticia ya estaban cansados, los endeudados, no sabemos si justamente, injustamente, no sabemos si Saúl a lo mejor había metido unos impuestos o había ahorcado, digamos, ahogado a la gente económicamente o a algunos, pero dice que los afligidos, los endeudados y dice que los amargados de espíritu también se fueron con David a esa cueva. Esa cueva que significa algo así como apartarse, ¿no? Es lo que significa en la palabra hebrea. No era la cueva donde estaba huyendo David porque tenía miedo, porque su corazón se había acobardado y porque estaba temerosísimo de Saúl. No es por eso. Él se fue porque
pues él sabía que había un propósito que cumplir, porque él sabía que se tenía que preparar y siempre actuó con entereza y siempre actuó rectamente, aún con Saúl mismo. ¿Por qué? Porque él tuvo la oportunidad en 2 ocasiones, Dios se lo puso en bandeja, tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo mató, porque no quería matarlo, porque para él no era su enemigo, sino más bien sabía que Saúl tenía un problema con Dios, no con él exactamente, sino su problema real era con Dios. Y David lo tuvo ahí enfrente, sin que Saúl supiera, porque una vez se fue y se metió a una cueva donde estaba David y se fue para hacer sus necesidades. Y sin darse cuenta de que David estaba ahí. Y en el momento más, donde estás más descuidado, más indefenso, lo podía haber matado, sin que representara ni siquiera un peligro para David. Pero no lo hizo, porque no era lo que él buscaba, porque él no quería las cosas ilegítimas, sino quería lo que Dios le daba de forma legítima. ¿Sí? Entonces, David no estaba amedrentado, ni estaba acobardado. David estaba entero y estaba confiando en Dios. Pero en ese contexto de persecución es que él hace ese salmo, lo escribe, y es el contexto en donde está metida esta frase que es, digamos, la frase base de nuestra plática de hoy. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, si tú lees descuidadamente la Biblia, si tú no te pones atención, a veces, yo te lo digo honestamente, aún poniéndole atención dices, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué dice David eso en este contexto? ¿Por qué dice David esto en este salmo? ¿Sí? En ese contexto de los enemigos buscando tu vida, en ese contexto donde los enemigos se quieren enaltecer, donde los enemigos quieren pisar los fundamentos, destruir los fundamentos. Y es donde él dice primero, ¿cómo decís a mi alma que huya? Solamente porque los impíos, porque los malos, porque los injustos persiguen a los buenos. Dice, no voy a huir, no me voy a amedrentar, no me voy a esconder con miedo como si yo fuera un cobarde. Un hombre como yo no se va a acobardar, es lo que está diciendo. Aunque el enemigo sea muy grande. ¿Por qué? Porque él dice, como dice el Salmo, que confiaba en Jehová. Ya lo había demostrado. Ya había demostrado que confiaba en el Señor. Ya lo había demostrado desde antes de enfrentar a Goliat. Ya lo había demostrado cuando venía cuidando el rebaño de su padre y entonces venía un lobo o un oso y se tenía que enfrentar contra ellos para rescatar a las ovejas. Ya había experimentado que Dios puede con nuestros peores enemigos. Que nosotros, por medio de la fe, podemos hacer que lo imposible se haga posible. No que nosotros lo hagamos, sino que Dios es el que puede hacer lo imposible. Lo que para nosotros es imposible, Él puede lograrlo a nuestro favor. ¿Ok? Entonces, es ahí donde dice, solamente porque los fundamentos son destruidos, los principios son destruidos, dice, ¿qué va a hacer el justo? Y ahí es algo que nosotros podemos entender de 2 formas, y esto es muy interesante. Ojalá y de veras me estés siguiendo muy bien en esta plática, porque creo que es una plática que precisamente puede poner los cimientos, los fundamentos de tu fe, los fundamentos para una vida y máxime en el contexto también del ciclo que estamos enseñando y que vamos a estar dando en las próximas semanas y de lo cual te voy a platicar un poquito más adelante. Entonces, este versículo número 3 que dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Lo podemos entender de 2 formas. La primera de ella, y las 2 formas son correctas. La primera es que los fundamentos se refieren precisamente a la confianza en Jehová. Se refieren a la fe en Dios, a la fe, a la confianza. La persona se apoya en Dios, se apoya en Jesucristo. Entonces dice, si esa confianza, si eso que es la base de la fe de una persona fuere destruido, si eso sucede, ¿qué va a ser del justo? Como diciendo, ¿qué queda de él? O sea, nosotros, si queremos vivir
Necesitamos vivir por medio de la fe. El justo por la fe vivirá, no puede vivir de otra manera. Si queremos ser justos, si queremos agradar a Dios, si queremos hacer y llevar adelante los planes de Dios, entonces tenemos que vivir con fe, con confianza. Pero dice ahí, si fueren destruidos, si esa confianza fuere destruido, ¿qué va a ser del justo? Nada, está perdido. Eso es lo que puede significar. Pero otra cosa que puede significar este versículo en el contexto que estamos leyendo y que además es aplicable y que podemos nosotros pues hacer un poquito más amplio para nuestros tiempos y para los enemigos, en vez de ver a un Goliat, en vez de ver a un Saúl que persigue tu vida, puedes ver, no sé, puedes ver filosofías, gobiernos, personas, malos pastores, engañadores, etcétera, ¿no? Y dice, los fundamentos fueren destruidos, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? O sea, los fundamentos en esta segunda interpretación pueden referirse a los principios de Dios, a las leyes de Dios, a los principios espirituales eternos en donde una persona puede y debe fundamentar su vida. A eso se puede referir exactamente. O sea, si esos fundamentos son amenazados, si los fundamentos de las leyes de Dios, si los fundamentos de lo que nosotros sabemos y en donde podemos y tenemos que depositar nuestra confianza y edificar nuestra vida, y nuestra vida no solamente en esta tierra, sino nuestra esperanza y la vida eterna, si esos fundamentos son amenazados, si esos fundamentos quieren ser destruidos, si hay alguien que quiere destruir esos fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a esconder? ¿Vas a lloriquear? ¿Vas a quejarte? ¿Vas a unirte al enemigo para evitar conflictos? ¿Qué va a hacer el justo? O bien vas a buscar a Dios, como dice ahí, al Señor que está en su santo templo, al Señor cuyos ojos están siempre viendo a las personas y que no te le puedes esconder ni para bien ni para mal. O sea, si necesitas apoyo, si necesitas ayuda, Dios te ve, Dios ve tu necesidad. Y sus oídos están siempre abiertos a las peticiones de los justos. O sea, ¿qué va a hacer el justo si los fundamentos en donde se tienen que apoyar la fe, en los fundamentos donde se tiene que apoyar la vida de una persona en esta tierra y eternamente son amenazados? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a esconder? ¿Vas a estar amedrentado? ¿Vas a estar sufriendo? ¿O vas a pararte por Dios, vas a pararte por la verdad y vas a enfrentar y hacer lo que tienes que hacer al precio que sea? Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que comprender en este día. Yo creo que ahí es donde nos vamos a enfocar. Yo creo que los dos puntos son muy interesantes. El primer punto es donde la misma fe a una persona justa por medio de ataques le es destruida y se queda sin fundamentos. Pues ¿qué va a ser de su vida, no? Pero bueno, eso no puede suceder a no ser que la persona deje de confiar en Dios en un momento dado. Pero la parte que más nos interesa hoy es esa. Los fundamentos en donde se pueden depositar la confianza, los fundamentos donde debe de ser edificada la vida de una persona, la vida de una sociedad, están siendo amenazados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el justo? Esa es un poco la orientación que le quiero dar a esta plática, precisamente por los temas que vamos a estar hablando en las semanas que siguen aquí con Gustavo y también un servidor, que tienen que ver con los fundamentos que están siendo destruidos en las vidas, en las familias, en la sociedad. Por lo tanto, podremos estar viendo temas como la familia, como el amor, como la sumisión, como la obediencia, y temas que son principios y fundamentos precisamente para las vidas, ¿ok? Entonces, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué va a hacer el justo? Ahora, ¿por qué no miramos un poquito más qué son los fundamentos? ¿Por qué? Porque cuando Dios, tú lo ves con el Señor Jesucristo, que le encantaba decir parábolas y hablar de cosas que las personas entendieran muy bien, de cosas que eran cercanas a la gente, que estaba la gente acostumbrado a ellas, como las redes, como las semillas.
como el pan, como los edificios, como cualquier cosa que él enseñaba, relacionaba cosas del mundo, digamos, cotidiano y del mundo natural, y relacionaba las verdades espirituales eternas. Entonces, cuando la Biblia habla de fundamentos, habla de cimientos, tenemos que entender muy bien y no nos va a hacer mal ver un par de fotos o tres que tengo aquí que te voy a enseñar a continuación, para que tú entiendas muy bien qué son los cimientos. Cuando hablamos de cimientos, efectivamente, nuestra mente se va a donde se tiene que ir, que es a la construcción de un edificio. Y tú sabes que los cimientos es la base del edificio. O sea, los cimientos es donde se va a apoyar el edificio. Si los cimientos son buenos, el edificio será bueno. Si los cimientos son malos, el edificio podrá caerse eventualmente y se caerá. A su tiempo se caerá, ¿sí? Ahora, los cimientos es algo que queda dentro de la tierra, es algo que no se ve, no es algo vistoso, sin embargo, es lo más importante del edificio. ¿De qué serviría un edificio hermosísimo, un edificio majestuoso, si no tiene cimientos? No sirve de nada. Por lo tanto, tienes que entender que los cimientos, siendo la base del edificio, es lo más importante. Ahora, todos aquellos que saben un poco de construcción entienden que se tiene que excavar muchas veces profundo. ¿Por qué? Porque se tienen que dejar todos esos estratos de la tierra que son inestables o que pueden ser rocas porosas que en un momento dado se pueden hundir, o que puede ser grava, o que puede ser arena, o que puede ser arcilla, y todo eso se tiene que prescindir de ello y tratar de llegar a una parte más sólida, a una roca, en donde puedan sentarse, donde puedan apoyarse los cimientos. Por eso muchas veces los cimientos tienen que excavarse profundamente de modo que se apoyen en una zona sólida. ¿Por qué? Porque sobre los cimientos es donde va a ir la construcción y el edificio. ¿Sí? Te voy a poner unas fotos, como te decía. Estas fotos es precisamente con el objetivo de que tú puedas, pues, como que al ver la imagen, esta primera imagen, por ejemplo, puedas entender lo que son los cimientos y además te quede grabado y que no se te olvide esta plática por medio de estas ayudas visuales que estamos poniendo. Ahí tú puedes ver una excavación bastante profunda, no puedes ver exactamente qué tan profunda es, pero ya te das cuenta que es bastante profunda y estás viendo cómo están poniendo los cimientos de ese edificio que posteriormente se emergerá de la tierra, digamos, pero que está bien sólidamente apoyado en cimientos. Te das cuenta que la tierra está excavada, que está aplanada y que está puesto concreto, cemento, varilla, algo muy sólido, en donde a partir de ahí se irá haciendo los diferentes niveles del edificio. ¿Ok? Eso es un cimiento, velo, míralo. O sea, ahí te puedes dar cuenta cómo no se pusieron a hacer el edificio inmediatamente sobre la superficie, no, sino que excavaron, encontraron un lugar adecuado, dijeron esto es suficiente y ahí abajo pusieron una base muy sólida. Ahora ve la próxima diapositiva. También vas a ver unos cimientos excavados. Ahora sí, si puedes verlo así puedes acercarte a ver esto, puedes darte cuenta que los cimientos que están haciendo ahí son inmensos, o sea, son profundísimos. Si tú miras que en la superficie se ven otros edificios ya construidos y que ves ahí por lo menos 4 pisos, te das cuenta que esos cimientos son como de 6 pisos de profundidad, mínimo. O sea, son unos cimientos que están costando. O sea, cuesta ponerlos. Es una parte costosa en la construcción. ¿Por qué? Porque tienes que retirar muchísima tierra y porque tienes que poner donde estaba esa tierra que puede ser removida, unos cimientos donde difícilmente van a ser quitados o removidos. Entonces, es una parte cara de la construcción, es una parte que no se va a ver, pero sin embargo es la parte más importante del edificio.
Quién sabe, a lo mejor esta gente quiere hacer un edificio ahí de 20, de 30 pisos y sabe que si no pone esos cimientos así de profundos, no va a poder. ¿Qué va a pasar si los cimientos son malos? Si la persona edifica sobre cimientos inestables. Te pongo una foto que probablemente la recuerdes. Lo más grande que se pueda. Aquí tú puedes darte cuenta de que esto fue tomado en 3 fotos diferentes, en momentos diferentes, justo cuando se estaba cayendo un edificio que estaba precisamente situado en un lugar y donde no tenía cimientos. Se fue como un bloque, así tal cual, como un cubo, se fue y se cayó, como si fuera un armario, un ropero, se cayó tal cual, levantándose los cimientos, porque te das cuenta en la tercera foto, en la foto de más a la derecha, te das cuenta que los mismos cimientos, que no eran cimientos realmente, se fueron con todo y la casa. O sea, las personas que hicieron esta construcción no entendían que si querían construir algo en una zona tan movediza, en una zona tan, digamos, inestable, pues tenían que haber hecho, si querían que les durara la construcción, tenían que haber hecho unos cimientos muy profundos, pero no lo hicieron. Y esta casa que no tenía cimientos y que estaba apoyado sobre un terreno inestable, eventualmente se cayó. Y eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que va a pasar siempre. ¿Sí? Ahora, ya si quieres con las fotos, ya el propósito de las fotografías es precisamente que tú entiendas que poner los cimientos es costoso, pero es básico y que además es necesario si queremos construir encima de esos cimientos. Esto nos trae a la mente una de las parábolas también más conocidas del Señor Jesucristo, que se encuentra además de en Lucas, que la puedes encontrar, pero creo que para este día es mejor la de Mateo, capítulo 7, del verso 24 al 28. Y vamos a leer, dice estas palabras del Señor Jesucristo, esta enseñanza, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. A mí siempre me gusta mucho, yo me admiro también de la doctrina y de la manera como el Señor Jesucristo enseñaba, de modo que la gente entendía las verdades espirituales con acontecimientos que podían suceder en la naturaleza o en la ciudad o en el pueblo donde vivían. Se les clavaban, digamos, las verdades espirituales en el alma porque se las enseñaba el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo les ponía explicaciones que podían entender, porque el Señor Jesucristo les ponía ilustraciones que ellos se les quedaban y se acordaban de la enseñanza, ¿sí? Ahora, está diciendo precisamente lo que estamos hablando. Y está diciendo que te está diciendo de una vez cuáles son los cimientos en donde tienes que edificar y de la manera como tienes que edificar tu vida espiritual si quieres que dure. Yo sí quiero que dure. Yo no quiero que dure 2 años mi vida espiritual. Yo no quiero que dure unos días o que dure 10 años o 20 años. Yo quiero que dure eternamente. Y si yo quiero que la vida espiritual que estoy construyendo no se caiga, entonces tengo que ponerme sobre la roca. Y ahí dice que lo comparará a un hombre prudente. ¿A quién lo comparará a un hombre prudente? A la persona que escucha las palabras del Señor Jesucristo y las pone por obra. A la persona obediente, a la persona que teme la palabra de Dios y que la pone por obra, que la obedece. Esos son los cimientos. Por lo menos es el primer
punto que vemos aquí de cuáles son los cimientos, que es lo mismo. Y es las palabras de Cristo, pero que pones por obra. Son las palabras de Dios que el hombre obedece sobre esas palabras, sobre esos principios, sobre esas enseñanzas que tú crees y que tú obedeces, tú edificas sobre ellas y tu vida va a ser estable. Te está comparando a un hombre prudente. El edificio que estás haciendo encima es un edificio que no va a durar 4 días, que no va a durar 20 años. Como el cristianismo de algunas personas que se acaban a los 5 años. Parece que tienen fecha de caducidad. Pues no, el cristianismo no tiene fecha de caducidad. La iglesia no tiene fecha de caducidad, es eterna, la iglesia verdadera. Y la fe del cristiano no tiene fecha de caducidad, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y eternamente hacerse uno con nosotros. La promesa es inmensa y es eterna. Yo quiero construir sobre la base firme de las palabras y enseñanzas del Señor Jesucristo. Ese es el primer punto y es todo lo que el Señor enseñó. Desde lo más importante, cuando Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Como lo que enseñó acerca del alma, acerca del pecado, acerca de la corrupción del alma, del perdón del pecado, de la redención del carácter del Dios, del cielo, del infierno. De la humildad, de la obediencia, del servicio, de la llenura del alma, de cuando un alma está llena o cuando está vacía, de la felicidad del hombre, del amor, del matrimonio, de los códigos morales y éticos de las personas. Habló de todo el Señor Jesucristo, básicamente. Bueno, pues cuando tú crees las palabras del Señor Jesucristo y las obedeces, estás edificando tu vida sobre la roca. Pero, ampliando un poquito más a qué nos referimos con los fundamentos o con los cimientos, dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, tanto son las palabras de Jesucristo como el mismo Jesucristo el fundamento de nuestra fe y de nuestra vida y sobre lo cual debemos nosotros edificar. ¿Por qué? Porque es lo mismo. O sea, nosotros no podemos de alguna manera separar a Jesucristo de sus palabras, desde el punto de que el mismo Jesucristo es el verbo, es la misma palabra, es lo mismo. Solamente entendiéndolo quizás de 2 maneras que están relacionadas, pero son distintas y que nos complementan la idea. Entonces, Él mismo es, y se le llamó a Él, a Jesucristo, la piedra angular, y se le llamó la piedra sobre el cual se iba a edificar todo, ¿sí? Todo lo que sea espiritual, todo lo que sea verdadero tiene que estar edificado encima de Jesucristo y encima de sus palabras, ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy diciendo yo todo esto? Bueno, ya te lo expliqué por medio del Salmo. Y es precisamente que los fundamentos están siendo amenazados y quieren ser destruidos. Los fundamentos que son, puedes volverlo, si tú quieres, te lo repito, las palabras del Señor Jesucristo, las cosas que Él nos enseñó acerca de todo, acerca del alma, acerca de la familia, acerca del adulterio, acerca de la moral, acerca de la ética, acerca del amor al prójimo, acerca de la humildad, acerca de la fe, acerca de la paz. Todo lo que el Señor Jesucristo y Él como persona diciendo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y yo soy el pan de vida, y yo soy el agua de vida. Y yo soy la vid en la que tienes que estar injertado. Y yo soy la resurrección y yo soy la vida. ¿Entiendes? Todo eso está siendo amenazado. Y la pregunta es la misma que el rey David decía. ¿Qué va a hacer el justo? En estos tiempos donde la sociedad se burla de Dios, se burla de sus principios, donde la sociedad, donde las personas vociferan como si fueran Goliat y se ponen como enemigos, ¿qué vas a hacer?
Vas a acatar lo que te digan los enemigos, vas a acatar lo que te quieran enseñar, las nuevas ideologías, lo que es políticamente correcto. Vas a huir, vas a esconderte, vas a amedrentarte, vas a llorar. O te vas a parar. Y te vas a llenar de las palabras, y te vas a llenar de las enseñanzas de Cristo, y te vas a poner a hacerlas, y te vas a poner a enorgullecer, con honra pues a llevar ese llamamiento, con honra a llevar eso que nos llamamos cristianos y que nos llamamos de la palabra de Dios, del libro de Dios, de la Biblia y de sus enseñanzas, las cuales son eternas, porque su palabra, dice la Biblia, que el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Y sus principios no se van a modificar así. El mundo cambie de modas y cambie de modas todo el rato y piense una cosa hoy y otra cosa mañana. Pero yo no me avergonzaré de sus palabras. Dice la Escritura que si tú te avergüenzas de Cristo o de sus palabras, Él se avergonzará de ti. Pero si tú hoy defiendes sus palabras, las pones por obra, no solamente tendrás la dicha y la bendición de haber edificado sobre los fundamentos sólidos, y tu vida será aquí una vida digna de verse, como un edificio majestuoso, como un edificio precioso, como un edificio de una arquitectura impresionante, que la gente no puede más que verlo y no puede quitar los ojos de ese edificio porque dice, es que sus formas, es que su altura, es que está increíble. Así puede ser la vida de una persona que entonces va a llamar la atención de otras personas cuando está edificado sobre los fundamentos firmes de Cristo y de su palabra. Pero lo vas a tener que creer y lo vas a tener que defender en medio de los tiempos donde están amenazados los fundamentos, los cimientos de la fe, los cimientos de la palabra de Dios, los cimientos de los principios de la palabra de Dios, los cimientos de las palabras y enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Nos vamos a avergonzar de sus palabras en esta generación adúltera y pecadora? ¿O nos vamos a levantar? ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Va a buscar a Dios? ¿Va a buscar las enseñanzas de Dios? ¿Las va a poner por práctica? Y va a enfrentar al enemigo diciendo, tú dirás eso, pero yo creo esto. Tú dirás lo que quieras, pero la palabra del Señor enseña esto. Tú te reirás hoy, porque hoy todavía te puedes reír, pero el día de mañana te darás cuenta de que eso que creas, de eso que dicen y que me quieren a mí obligar a creer y que quieren a mis hijos obligar a creer, te vas a dar cuenta demasiado tarde que eso es una mentira y que creíste la mentira porque no quisiste amar a Dios, porque lo quisiste aborrecer, porque te avergonzaste del Señor. Entonces, yo quiero estar del lado bueno cuando todo esto se acabe. Yo quiero estar firme cuando todo esto termine. Y eventualmente todo terminará. Porque tienes que estar seguro de que en alguna época del año los ríos, las tormentas, los vientos, los huracanes o los ciclones van a pegar contra tu casa. Y solamente si está fundada sobre la roca resistirá, si no, va a acabarse. Se va a caer eventualmente. No tengas duda. Ten por seguro que se va a caer si no está fundada en las palabras de Dios. Todos aquellos que hoy se ven sonrientes o que hoy se ven ricos como si estuvieran encumbrados o que esas personas que hoy se sienten muy fortalecidos porque unos a otros en el mal se van fortaleciendo y que se sienten muy, pues se sienten como para hablar mal de los demás, se sienten que no van a ser removidos jamás, se siente que lo que dicen pareciera que están hablando palabras de Dios, pero no son Dios. Simplemente son unos políticos, otros son cantantes, otros son pues personas normales y corrientes como tú y como yo, pero que están envanecidos en sus propios razonamientos y dicen cosas que se creen un montón de tonterías que muchas veces, bueno, ya está, que nos quieren obligar a creer también a los cristianos. O sea, cosas que tienen que ver, o sea, como
las típicas, ¿no? Las ideologías de género, las cuestiones del aborto que también alguna semana atrás platicamos un poco, las cosas de si el infierno existe, si el infierno no existe, si el cielo existe, si Dios no es cierto, si Jesucristo no existió, qué dice la ciencia, qué dice la historia. Todo mentira, pero con muchos seguidores y con muchas personas fortaleciendo la postura. Tanto lo dicen y tanto lo repiten que ya se lo creyeron. Y tanto se lo dicen y tanto lo repiten que las personas que no estén bien fundadas se lo va a terminar creyendo o uniéndose al enemigo. Yo no quiero estar ahí. Yo prefiero pagar las consecuencias. Que Dios me ayude en su misericordia, que me ayude a ser fiel hasta el final, poniendo por obra sus palabras y poniendo para mi propia vida, para mi familia y para la sociedad en la que yo pueda contribuir, los cimientos verdaderos de la palabra de Dios. Si los cimientos fueren sacudidos, amenazados y destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué vas a hacer? Que el Señor tenga misericordia de nosotros para que seamos fieles hasta aquel día, ¿ok? Pues Señor, te pedimos que tú imprimas estas palabras en cada corazón de las personas que estamos aquí, Señor, y de los que en el futuro escuchen. Que tú pongas el temor reverente y santo en los corazones y que tú pongas también la indignación, la valentía y la fuerza para poder enfrentar a todos aquellos que hoy en día vociferan en contra de ti, en contra de tus enseñanzas y en contra de tus principios, para que puedas encontrar en nosotros, Señor, a personas que no estiman su vida como demasiado valiosa, con tal de ponernos de tu lado, Señor. Habla a cada corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Señor. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado aquí. Llevémonos esto a nuestra casa y en nuestro corazón. Que Dios te bendiga. Te espero para la próxima semana y ojalá y entiendas que es lo único que tienes que hacer. Aprender, escuchar y poner en práctica las palabras de Dios. Dios te bendiga mucho. Cuídate.